línea a David Galeano, presidente del Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní. Buenas noches, ¿cómo está, presidente? Muy bien, un placer saludarles y a la audiencia también. Gracias por atendernos tanto tiempo. ¿Verdad? Ahora justamente me acaba de confirmar tu productora. Sí, señora. Sí, señor, digo bien. Presidente, el MEC elimina examen de guaraní para el ingreso de bachilleratos técnicos, dice Sí. una de las noticias que estamos viendo y queremos una opinión de parte de ustedes que están al frente del Ateneo, presidente. Sí, justamente es una situación que se planteó en estos días cuando tuvimos una reunión con la directora general del Colegio Nacional de la capital, y ella allí en esa ocasión nos informó de este hecho que hoy en día el ministerio eliminó el examen de admisión al bachillerato técnico, a todos los bachilleratos técnicos de los colegios de la República. Y ante esa situación nosotros nos pronunciamos como institución, y hoy día también hay otras instituciones, otros docentes, la propia Academia de Lengua Guaraní también. Mañana va a emitir un comunicado al respecto, donde ponemos de manifiesto nuestra preocupación porque estamos hablando de una garantía constitucional. El guaraní es idioma oficial del Paraguay y Panamá tiene una ley de lenguas que en este caso reglamenta el uso de los idiomas oficiales del castellano y del guaraní. Y esto viene de contramano, una cuestión inconstitucional, y esa es la razón por la que nos estamos manifestando, pidiéndole al ministerio que reponga el examen y que restituya la normalidad, y que en vez de hacer algo como esto, fortalezca el guaraní. Totalmente de acuerdo con usted, presidente, porque si bien aquellos chicos de la familia donde se habla en guaraní generalmente tienen dificultad a la hora de cursar la materia de guaraní, pero eso no da no nos autoriza a habilitar, digamos, libremente a que la enseñanza en cuanto al guaraní sea más mediocre, porque al no tener el examen de ingreso apunta a eso, presidente. Así mismo, y es una cuestión también de igualdad, una igualdad que hasta hoy tampoco conseguimos del todo. Fíjate que el castellano, por ejemplo, en los colegios se enseña 5 horas semanales, el guaraní 2 horitas, ¿verdad? Nosotros hace rato venimos pidiéndole al ministerio que haga ese planteamiento de equidad y que le asigne la misma carga horaria al guaraní. Obviamente con 2 horitas el alumno no va a aprender nunca. Nos vamos un lunes, termina la clase y nos vamos la semana que viene. Teniendo esa diferencia, habrá nomás los chicos que tengan dificultad a la hora de manifestar su aprendizaje o su rendimiento en la materia de guaraní. Así mismo, pero otra cosa que tenemos que ver es que hay veces nosotros miramos más hacia Asunción, hacia los citadinos, pero nos olvidamos de un montón de gente que casi un 40% del Paraguay es monolingüe guaraní. Oye, guaraní me doy coagua, soy castellano, a oye ñando por ahí guaraní me. Entonces, nosotros también lo que hacemos es defender los intereses, los derechos humanos de tantos paraguayos que se comunican en guaraní, que tienen todo el derecho del mundo a ser incluidos y no precisamente a ser excluidos. A ver, ¿me repite esto? ¿En qué instancia se decidió sacar de los exámenes para cursillo de ingreso en los colegios técnicos? La resolución es una resolución del Ministerio de Educación del mes de diciembre. Yo nomás no tengo acá ahora en mano la resolución, pero es una resolución que se dio a conocer más o menos mediados de diciembre y que ya después se comenzó a socializar, y nosotros en una reunión que tuvimos con la directora del Colegio Nacional de la capital, ella nos puso al tanto, nos dijo, ya están enterados de esto, miren que esto es algo delicado, ahora acaban de eliminar el examen de guaraní. Pero ella tomó una actitud muy interesante, patriótica. Ella, como directora del colegio, por pedido de los padres de familia, resolvió mantener el curso de guaraní, pese a que ya no se tiene que tomar el examen de ingreso según la resolución. Pero ella dijo, igual, yo voy a seguir dando la clase de nivelación.
Me parece excelente esa actitud y ojalá sea replicada en otras instituciones también. Eso mismo esperamos, ojalá que... Y de hecho, ya estamos sintiendo esa solidaridad. Incluso yo te agradezco mucho por este espacio, a vos, a la gente de la radio. Y hoy tuvimos esa circunstancia de muchos medios, muchos periodistas, comunicadores que han demostrado su preocupación, más allá de que tengamos a veces dificultades al momento de enseñar y aprender bien. Lo importante, así como mencionaste, es que se trata de nada más y nada menos que nuestro idioma oficial, un idioma histórico que tuvo y tiene gran relevancia social y cultural en el Paraguay. Es nuestra identidad cultural. Ahora, estos comunicados que van a socializar mañana, presidente, aparte de eso, ¿qué acciones o medidas concretas pretenden tomar? Y si no se llega a solucionar la cuestión, ya calculamos nosotros hasta el día 15 la remisión de notas al ministerio de distintos lugares del país. Y a partir del 15, si es que no tenemos respuesta, vamos a salir con manifestaciones a las calles. Ya nos tocó hacer eso en el 2013 cuando el ministerio excluyó al guaraní del tercer curso de la media. Tuvimos manifestaciones por todos lados y el ministerio tuvo que restituir la enseñanza al guaraní. Y si cuando eso pudimos, ahora vamos a poder. Vamos a hacer lo mismo, pero no vamos a dejar que se pisotee al guaraní. Correctísimo. Presidente, le agradecemos demasiado por su tiempo. Al contrario.